es de comienzo del año 2012 y que está teniendo un impacto muy positivo a la hora, por un lado, de preservar puestos de trabajo, pero sin esa reforma, además, no solo es preservar, no podríamos estar hablando de que una economía con pequeños crecimientos económicos fuera capaz de crear puestos de trabajo. Y eso es lo que está aportando la modernización de las relaciones laborales que conjuga la reforma del mercado de trabajo que se ha hecho en España. Como lo es también la reforma, el saneamiento del sector bancario, un saneamiento muy profundo que está reordenando las instituciones bancarias en nuestro país, que las ha saneado de lo que representan los activos inmobiliarios y que con la ayuda europea, con la financiación del MEDE, está permitiendo también que nuestras entidades bancarias estén hoy mejor capitalizadas y, por tanto, también cada vez más capaces de hacer lo que debe hacer un intermediario financiero: tomar recursos, depósitos procedentes del ahorro de las familias y de las empresas y de las propias administraciones públicas y destinarlos al crédito que va destinado, decía, a quienes nos tienen que sacar de la crisis, a los motores de la salida de esta crisis, que son los autónomos, la pequeña y mediana empresa y las empresas en general. Hay también signos esperanzadores en materia de dotación de crédito bancario, signos que realmente hacen predecir que está volviendo ese crédito bancario a medida que la recesión económica acaba y que, por tanto, encontramos también mayor facilidad financiera desde la perspectiva del conjunto de los mercados financieros que están abordando la financiación de nuestra economía en los finales de la recesión económica y también en los prontos finales de la crisis económica. Reformas como la de la energía, reformas absolutamente fundamental, puesto que estamos hablando de reformas que son input de nuestra economía y de las que depende nuestra capacidad de competir y la capacidad de crecer. Reformas en el ámbito de los transportes, de las comunicaciones, de nuestras infraestructuras, que no solo hay que valorarlas en función de nuevas inversiones, sino de los contenidos, de la oferta que representa la muy amplia oferta, facilidad de nuestras redes de infraestructura en materia de transportes y de comunicaciones. Reformas que seguiremos aplicando desde el Gobierno, desde un proyecto de un Gobierno fuertemente comprometido con las reformas que necesita España para superar definitivamente esta crisis. Reformas que encuentran la respuesta en una sociedad que anhela finalizar con esa crisis y que encuentran la respuesta en las empresas que están viviendo un proceso de desapalancamiento financiero que está teniendo el reconocimiento de los mercados y que podemos ver en la evolución de la bolsa, de los mercados bursátiles, que han permitido una capitalización desde el comienzo de la subida de bolsas del orden de 250.000 millones de euros, 25 puntos de Producto Interior Bruto recuperados después de la caída de las crisis bursátiles propias de la recesión económica tan prolongada que ha vivido nuestro país. Reformas, por tanto, que se encuadran en un planteamiento que también he resumido ya desde esta tribuna desde el comienzo de la legislatura: el compromiso con la estabilidad económica, un compromiso que nunca debimos abandonar y cuyo abandono tiene un coste y un coste social de enorme dimensión: el paro, la pérdida de puestos de trabajo, una crisis que ha dejado detrás de nosotros la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo, algo que no habría ocurrido si en España se hubiera aplicado la política de estabilidad económica, de estabilidad presupuestaria, de estabilidad de la balanza de pagos, que son consustanciales a la construcción de la Unión Europea,
que son consustanciales al euro, que dieron el sentido a la fundación del euro y que, desgraciadamente, gobiernos posteriores nos llevaron a generar ese endeudamiento externo que realmente pesa como una losa sobre la sociedad, sobre sus estructuras económicas y que hoy podemos ver cómo quienes ocuparon las responsabilidades del gobierno de entonces hoy realmente describen aquella situación como si no hubieran estado siendo ellos mismos partícipes del incremento de endeudamiento absurdo, cuasi suicida, que se estaba llevando a cabo en nuestro país, que era denunciado desde estas bancadas en aquel momento de la oposición del Partido Popular, desde el mismo final de la legislatura del 2007 y comienzo de la crisis en el 2008, y que ahora tenemos que recordar, cuando estamos saliendo de esa crisis, que esa crisis tenía una causa: el endeudamiento externo de nuestra economía, el endeudamiento externo promovido desde políticas de acciones de gobierno que no supieron valorar en modo alguno lo que representaba, lo que iba a suponer ese endeudamiento externo, confundiéndolo con lo que está siendo la realidad, la adscripción de un país al euro y, por tanto, la renuncia a ejecución, a cambios en su tipo de moneda, en el valor de su moneda frente al resto de monedas, en lo que es la estabilidad de su tipo de cambio. Señorías, el debate público en este momento en España no es el rescate. El debate público en España ya no es, y muy pronto van a ser, cuántos puestos de trabajo se van a perder. El debate público en España debe ser, y yo animo a todos los grupos políticos a que a lo largo de su exposición sobre los presupuestos generales del Estado entren en ello, debe ser cuán intensa va a ser la recuperación económica a corto plazo de España. Este es el debate. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto empleo se va a crear a partir de ese crecimiento económico? ¿Y cuánto, por tanto, reformas y cuántos cambios necesitamos introducir para impulsar ese crecimiento económico y esa creación de empleo? Ese es el planteamiento en este momento. Ese es el planteamiento que interesa a la sociedad. Ese es el planteamiento que debería estar dominando el debate público en nuestro momento y en nuestro tiempo. ¿Cuánto vamos a crecer el año próximo? Eso es de lo que deberíamos estar hablando. ¿Cómo vamos a crecer el año próximo? ¿Cómo se va a recuperar, cuánto se va a recuperar la demanda interna de la economía de nuestro país el año próximo? ¿Cuánto va a crecer la inversión, el conjunto de la inversión pública y privada? Pública, que ya está contenida en estos presupuestos, la inversión privada. ¿Cuánto va a crecer la inversión en bienes de equipo el año próximo? ¿Se va a recuperar la construcción el año próximo, aunque sea moderadamente? ¿Se va, por tanto, a recuperar a partir de estas premisas de evolución de demanda interna el consumo de las familias el año próximo? Estas son las grandes cuestiones del debate público, que es las que debemos estar sosteniendo y debatiendo, y por supuesto desde cada uno de nuestros planteamientos, pero asumiendo todos que realmente es lo que nos conviene a los españoles. La gran pregunta: ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Si ese crecimiento va a ser compatible con la estabilidad de nuestra balanza de pagos, si ese crecimiento va a seguir generando la confianza de nuestros acreedores, de los mercados financieros, si ese crecimiento va a ser también generador de mayor confianza y, por tanto, poner más en valor a España, a la sociedad española, dentro del proyecto de integración europea
que es nuestro proyecto vital